la idea del Parque Nacional Sierra de las Nieves es una idea que viene ya de bastante antiguo, es decir, ahora se ha materializado justamente estando nosotros, pero esto ya viene de largo. En el año 1927 ya se oían las primeras voces que pedían en prensa la declaración de Sierra de las Nieves como parque nacional, sencillamente porque Sierra de las Nieves tiene unos valores principalmente botánicos y de otro tipo que son impresionantes, pero que no todo el mundo se ha dado cuenta a tiempo, ¿no? Posteriormente a esto, si os acordáis, vino la guerra civil lo paralizó todo, prácticamente se quedó bloqueado, hasta que llegó la democracia. Posteriormente a la democracia vinieron la autonomía, Andalucía ya tenía su comunidad autónoma, entonces ya estamos en el año 1989, en que se declaró el Parque Natural Sierra de las Nieves y otro montón de parques y de parajes naturales que existían en la provincia de Málaga. Yo voy a hablar de Málaga, ¿no? Pues la Junta Rectora empezamos a hablar del tema de posible declaración de Sierra de las Nieves, ya no como parque natural, que ya lo era, sino pasarlo a parque nacional. El año 2011 se le pidió a la Consejería de Medio Ambiente que hiciera los estudios pertinentes para ver si Sierra de las Nieves se podía declarar parque nacional. Ten en cuenta que para declarar un parque nacional, se aplica una normativa muy específica que tiene unas condiciones muy estrictas. En el año 2012 aparece un informe propuesta sobre la protección de los valores y se determina que efectivamente se podía declarar un parque nacional. Reunía los requisitos. Pasamos el año 2014, en agosto, que vino un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para formular el POR. El POR es Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves, y se hacía un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural, es decir, el documento que iba a ceñir todo aquello. Ahora, aquí otra fecha clave, diciembre de 2014, aparece la nueva Ley de Parques Nacionales. Fijaros el problema que nos encontramos. Cuando ya habíamos montado toda la historia del Parque Nacional, ahora viene y nos cambia la ley. Antes eran 15.000 hectáreas para sacar un parque, y ahora dice, no, ahora son 20.000. Y nosotros teníamos 18.000. O sea que ahora tuvimos que empezar a redibujar en qué zona podíamos pillar el Parque Nacional. Y rehicimos todo esto y pasamos el año 2014. En septiembre se aprobó este decreto, el 162/2018, que es por el que se aprueba el POR del ámbito y el PRU del Parque Nacional, otra vez. Y en este mismo año se elaboró lo que se llama la propuesta de declaración del parque, una propuesta conjunta. Esa nueva ley que yo he dicho que cambió y que nos lo pusieron en 20.000 hectáreas, cambió varias cosas, y entre ellas dijo, ahora para declarar un parque nacional hace falta elaborar una propuesta que esté de acuerdo el Estado central con la Junta de Andalucía. Imaginaros lo fácil que es eso cuando el Estado central era del PP y la Junta de Andalucía era del PSOE. Estamos hartos de verlo, ¿no? Súper fácil. Pues entonces tenían que estar de acuerdo los dos. Entonces aquí se elaboró la propuesta conjunta de declaración. Y después ya de este año 2018, y ya cuando estábamos casi a punto, pues vinieron las 2 o 3 elecciones seguidas que tuvimos. Con lo cual, otra vez se paró. Cada vez que había una elección, unas elecciones generales, pues se paraba el bloqueo, porque al final el parque lo tenía que declarar el gobierno central, pero tenía que estar todo rodado, ¿no? Entonces, después de eso, y ya que creíamos que nos lo iban a declarar, pues vino la pandemia y nos pegamos otros 2 años dando vueltas ahí que no sabíamos ver qué es lo que íbamos a hacer. Pues imaginaros con las ganas y el ánimo que teníamos, ¿no? Y finalmente, en julio de 2021, por fin, salió la ley declarativa de 1 de julio de declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Allá a partir de aquí ya es cuando dijimos, ya por fin por lo menos hemos llegado, ¿no? Es decir, que como veis han pasado casi 95 años desde que se inició la historia hasta que finalmente de verdad se ha podido declarar, porque intención había, pero bueno, también tenía que haber unas circunstancias y un grupo de personas que vieran la posibilidad de que se hiciera. Y aquí, si tuvimos algún arte, fue precisamente poner de acuerdo
el interés del Estado central con el interés de Andalucía. Aquí todo el mundo estaba contento y todo el mundo decía que el parque salía por ellos. Y nosotros nos echamos para atrás y dijimos, por vosotros. Pero que salga. Bueno, esto lo digo ya como a broma, pero así fue. Bueno, pues entonces aquí tenemos ya el parque. El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves se ha montado sobre el parque natural, pero no lo ha montado entero. Ya diré, bueno, ¿y por qué no se ha cogido entero? Pues mirad, porque uno de los requisitos de los parques nacionales es que no se puede practicar la caza. Y resulta que en los parques naturales sí se puede practicar la caza como deporte, ¿no? Que había zonas que tienen cotos de caza y que no lo podíamos meter, o por lo menos lo intentamos. Nosotros dijimos, vamos a intentar sacar 20.000 hectáreas que no cumpla nada de lo que haya para evitar problemas, ¿no? Todas esas zonas de entrada lo que hicimos fue delimitar lo que tenía más valores naturales, que es lo que está dentro de esta raya oscura, y designarlo como parque nacional. Y el resto pues se quedaría como anejo, como parque natural o como otra porción, ¿de acuerdo? Entonces, la superficie que tiene el parque que conseguimos hacer al final, sin problema ninguno, tiene casi 23.000 hectáreas. Es decir, el límite eran 20, pues nosotros estamos en 23. Se podría hacer más grande, pero seguramente incumpliríamos ya muchas cosas. Entonces, lo que hicimos fue a lo práctico. Vamos a declarar lo que más nos asegure que se puede declarar, ¿no? Y los municipios que participan son estos 8 que tenía aquí. Hay 7 que ya estaban en el parque natural y Benajavís. El parque se declara y además alrededor del parque aparece otra extensión que se llama la zona periférica de protección. Eso también está regulado en la ley declarativa, ¿eh? El espacio exterior continuo y colindante al parque, está pegado, dotado de un régimen jurídico destinado a proyectar los valores del parque en su entorno y amortiguar, muy importante esto, los impactos de fuera hacia él. Sierra de las Nieves se caracteriza porque también es reserva de la biosfera. Está formado por un conjunto de municipios que ya están interrelacionados entre ellos, además del parque. Se ha hecho extensivo la zona periférica de protección, pues se ha extendido por esta zona que estáis viendo aquí, ¿no? Eso tiene unos 75.000 hectáreas y además de los 8 municipios que ya hemos dicho, participan también estos: Alozaina, Casarabonela, Guaro, Igualeja, Ojén, Cerrato. Estos no tienen territorio en el Parque Nacional. Y ahora hay otro lío más, que es el área de influencia socioeconómica. Los parques nacionales se determina ya todo lo que veis en este naranja amarillento, ¿no? Que son los términos municipales completos de los municipios que participan, ya sea dentro o fuera, ¿de acuerdo? Entonces la zona, el área de influencia socioeconómica tiene 134.000 hectáreas y incluye los 14 municipios que ya hemos indicado. ¿En qué se caracteriza un parque nacional? Pues mira, aquí está la definición un poco sacada de la ley. Los parques nacionales son espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por la explotación o actividad humana. Siempre están transformados, pero no demasiado, ¿no? Que en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de su ecosistema o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, posee unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados, cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado. Esta es la clave, ¿no? O sea, los parques nacionales son, como se suele decir, la joya de la corona. Es decir, puede haber 150 parques nacionales o 200 en España, pero parques nacionales solo hay 15. Hay unos requisitos básicos que establece un listado de 27 sistemas naturales terrestres españoles a representar en la red de parques nacionales. Entonces la ley dice que los parques nacionales se establecen para representar lo mejor de España en plan natural, pero vinculado a este listado de 27 sistemas naturales terrestres. Además hay más que son marinos, ¿eh? Pero aquí estamos los terrestres, 27. Por ejemplo, un robledal, que puede ser precioso, un hayedo, estaría también contemplado, encinares, alcornocales. Bien, pues en Sierra de las Nieves pues hemos encontrado que hay 10 de los 27 que los tenemos en Sierra de las Nieves representados. Y precisamente de estos 10, 2 de ellos no estaban representados todavía, que esa es la baza fundamental. Concretamente,
Pinzapares y periotitas no figuraba en la red de parques nacionales. Y la intención de la red de parques nacionales es que esos 27 sistemas se representen en la red. Os tengo que confesar que cuando empezamos con todo esto, lo único que miramos fueron los pinzapares. Claro, aquí dijimos, ¿por qué motivo se va a declarar esto parque nacional? Porque aquí están los pinzapos. También están en Grazalema, evidentemente. Están en Grazalema y están en Sierra Bermeja. Pero en Sierra de la Nieve es donde está la masa de pinzapos más importante. Entonces nos paramos en este, pero después descubrimos que teníamos más cosas dentro de todo esto, ¿no? Aquí tenéis dos fotos de los dos que estoy hablando, ¿no? Los bosques de pinzapos. Hay un sistema natural de los 27, esto hay uno que se llama abetales y pinzapares. Claro, los abetales están muy bien representados porque están en los Pirineos, hay muchos tipos, hay muchos abetos de abeto blanco, ¿no? Abetales. Pero el pinzapar, no había ningún parque nacional que tuviera pinzapares. Entonces esta era la clave nuestra. Pero a esto le añadimos que hay otro sistema que tiene un nombre muy largo, que es formas de relieve y elementos geológicos singulares del macizo ibérico y las cordilleras alpinas. Ahí caben muchas cosas. Y entre esas cosas, una de ellas es estas formaciones de roca que son rojizas, que se le llaman las sierras bermejas, precisamente por los rojizos, y que Málaga, no voy a hablar solo de Sierra de la Nieve, en Málaga está uno de los mayores afloramientos de periodita del mundo. Esta roca viene del manto de la Tierra, o sea que no es de la corteza, es del interior, y en determinados puntos aflora. Concretamente aquí en Málaga, entre la zona de Estepona, la zona de Sierra de las Nieves y toda esta zona, tenemos uno de los mayores afloramientos que hay de este tipo de roca, que para los geólogos son una joya, claro, porque tiene unos materiales fuera de lo normal es que tenga la corteza, pero no que te salga el manto de abajo en un plutón, que es una masa de esta que le empuja y sale fuera. Aquí no se trata de proteger todos los pinzapares que haya en el mundo, es decir, hay 3 fracciones importantes, sino una porción significativa, porque la ley de parques nacionales lo que te dice es que estén bien representados. O sea, tú no puedes declarar un parque con 4 pinzapos, te hace falta masas de pinzapar. Igual ocurre con esto, es decir, en Sierra de la Nieve hay 9.000 hectáreas de periodotita. 9.000 hectáreas es como 2 veces, casi 2 veces el Parque de los Montes de Málaga. Entonces hay una superficie importante, pero hay más periotitas fuera que también están protegidas. Bien, pues otro de los sistemas naturales que tenemos muy representativo es este que se llama Sistemas Naturales Singulares de Origen Kárstico, es decir, la roca caliza que se disuelve y le da lugar a cuevas, simas, dolinas, karst, en fin, todo lo que engloba ese tipo de material. Sabéis que las rocas caliza, el agua de lluvia, por la acidez que tiene, disuelve la caliza y va haciendo boquete dentro de lo que es. Bueno, pues Sierra de la Nieve, el antiguo parque natural, más de la mitad era de caliza. Cuevas tenemos muy pocas. Está la cueva de la Tinaja en Toló y poco más. Cuevas pequeñitas. Pero simas, galerías de estas que hacen de sumidero de agua, está plagado. Tenemos más de 150 simas. Entre ellas, las 4 simas más profundas de Andalucía. La cima Gés, la cima Prestá, la cima del Aire y la cima del Nevero, que se llama. Bueno, esas son 4, pero están explorando otras muchas más. Desde aquí mi mérito, reconozco a los espeleólogos que tienen mérito, vamos, tela, porque meterse una cima de estas por cuerda, bueno, que no es totalmente recta, ¿no? Va dando saltos, pero por cuerda y baja a una profundidad de 1000 metros, tirarse allí 3 o 4 días, investigar aquello, y después de eso, es que hay que poner las cosas que tienen valor, hay que ponerlo en valor, y después de eso salí por la cuerda otra vez, y salí otra vez por el boquete que está arriba, vamos, para quitarse el sombrero, ¿no? Bien, pues entonces, de esto tenemos, la Sierra de la Nieve parece un queso Masdam. ¿Sabéis cuál es el Masdam, verdad? El de los boquetes, pues eso es lo que parece, pues está lleno de galerías y de conductos por todas partes. Entonces tenemos un sistema natural impresionante, este que estamos hablando. Igualmente hay otro sistema natural que se llama formaciones y relieves singulares de montaña y alta montaña. Esta foto, por ejemplo, que es del concurso de fotografía que hacemos todos los años para sacar un almanaque, pues fijaros la estratificación, los estratos que tenemos en la parte alta. El Parque Nacional de España con mayor geodiversidad. Es decir, que no tenemos solo caliza o solo periotitas, sino que tenemos casi todo el surtido, quitando las rocas volcánicas prácticamente todo lo demás.
Otros dos de los sistemas naturales, de los que tenemos también. Matorrales, supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares. Este es el Pico de Enamorados y estos son praderas que hay allí altas donde las condiciones son muy duras y evidentemente la vegetación que hay es muy aplastada, es muy chata, no puede levantar mucho la rama porque el viento, el frío, todo lo demás, pues lo machaca, ¿no? Entonces estas praderas tienen una importancia muy grande porque no son muy frecuentes y están normalmente sobre 1500, 1600 o más metros, ¿no? Bueno, encinares, carrascales, alcornocales y acebuchales. Esta es Sierra Blanca de Istán, ¿la veis? Por delante está Marbella y San Pedro y esto está por detrás, que es un alcornocal, como veis, impresionante. O sea, la finca Bornoque, una finca privada. Yo la primera que vi eso allí no me lo creía porque yo no sabía que en Málaga, que yo estaba harto de ver olivo, algarrobo, almendro y poco más, pues teníamos masas como esta, ¿no? Bueno, pues está también Sierra de las Nieves, una buena representación. Ahora esta es otra florinata, la parte alta, seguimos otra vez la parte alta de la sierra. Si no lo habéis conocido todavía, no lo perdáis, porque la sierra en la parte de arriba es impresionante. Esto es lo que se llama el quejigal de alta montaña. El sistema natural se llama quejigales y melojares. Melojo no tenemos aquí, porque el melojo es un roble que va asimilar a un tipo de suelo diferente. Esto es calizo. Pero quejigal de montaña como este, que es el quercus alpestri, el quejigo de alta montaña, pues tenemos en toda la parte alta una dehesa muy abierta, porque esto siempre ha estado pastoreado, donde aparecen estos árboles que tienen las ramas muy quebradas precisamente por la helada y por todo lo demás. Aquí tenéis la foto de lo mismo, pero con una nevada, lo que se llama una cencellada, ¿no? Es decir, cuando le cae la nieve y lo cubre. Entonces, este es el Torrecilla. Bueno, pues como veis, es una dehesa importante que forma parte de otro sistema natural que yo sepa, no existe en ninguna parte otra cosa parecida a esto, de este tipo de especies. ¿Sí? Aquí tenemos otro de los sistemas naturales contemplados, pinares, sabinares y enebrales. Pinares hay mucho, pero la mayoría aquí son de repoblación, pero me voy a sabinares y enebrales. Fijaros este que es la cara sur del Torrecilla, esta parte del Pico Torrecilla. Estos son sabinas, la sabina negra, es como una especie de ciprés, pero que crece mucho más abierto. Otra planta muy interesante que crece en alta montaña en unas condiciones de sequía bastante importantes, pero no tiene problema. Y hay otro tipo de sabina allí que todavía es más interesante que esta, la sabina rastrera. Esta también crece cubriendo, por lo mismo que decía, de las condiciones climáticas, y también hay enebros rastreros, que ese es el enebro común, pero que también crece aplastado. Entonces, estas formaciones, las dos las tenemos en Sierra de las Nieves también. Otra vez en la parte de arriba, ¿no? Aquí tenemos otro que está muy representado, que son las garrigas xerófilas mediterráneas, es decir, formaciones muy ásperas, muy secas de zona desolana y que suelen tener, por ejemplo, las coscojas, son muy abundantes en este tipo de medio y así, digamos, muy seco todo, ¿no? Pero esto está muy representado en la serranía de Ronda en general, pero por supuesto lo tenemos aquí. Y este es otro de los sistemas naturales, cursos de agua y bosques de ribera. Este es Río Verde, concretamente. El macizo este calizo que os he dicho, que es enorme, bueno, hace de captación y recoge muchísima agua cuando llueve, ¿no? Pero recoge agua. Y ese agua al final drena por los diferentes municipios. Por ejemplo, este que es Río Verde, el que abastece al embalse que tiene Istán en la costa, del embalse de la Concepción, y le da agua a toda la costa. Igualmente hay otro río por el río Turón, que es el que llena el embalse Conde de Guadalhorce. El río Grande, que sale por Junquera. El río Guadalevín, que sale por Ronda. Fijaros el lío de río, pero todos estos salen desde aquí. Y claro, todos estos ríos dentro del parque están chapó. Están limpios, perfectos y con una microfauna y una microflora asociada con ellos, impresionante por la calidad que tiene. Entonces aquí cada vez que entramos a un tema, pues descubre que tenemos todo un mundo ahí. ¿Por qué tanta diversidad, biodiversidad allí? Pues por una parte, por la situación geográfica que tiene. Fijaros, donde está Sierra de las Nieves, está a continuación de Grazalema. Grazalema sabemos que llueve muchísimo. Aquí llueve menos, pero llueve lo suficiente como para que Sierra de las Nieves tenga bastante agua. Entonces ya tenemos una situación geográfica clave
para que lo tenga. Después tenemos una complejidad geológica impresionante, que os he dicho que es el que tiene más variación de terreno. Tiene calizos metamórficos, ahora veremos algunos, y digamos las peridotitas, ¿no?, que salen de dentro, ígneos. Y además a esto se le añade un gran rango altitudinal. El parque empieza en unos 300 metros de abajo, donde empieza la parte más baja, y llega hasta el pico Torrecilla, que tiene 1919. Esa variación altitudinal hace que la vegetación se haya adaptado a las diferentes alturas y al final tiene una riqueza de especies vegetales impresionante, y asociado con ella una riqueza de especies animales, sobre todo de invertebrados, de pequeños animalitos, que también es impresionante. Entonces, los tres juntos nos da gran cantidad de hábitat y de especies. Algunas de ellas son incluso exclusivas, ¿eh? Aquí tenéis un ejemplo. Mira, esta foto que se ve aquí es el cornicabral del IFA. La cornicabra es un arbusto que llega a ser casi árbol, que es muy parecido al lentisco, ¿no? Bueno, pues esto en otoño se pone precioso porque todas las hojas se ponen rojas y aquello es un espectáculo. Los pinzapares, estos son los de ronda, que están por la trasera, que son impresionantes. Incluso tenemos especies todavía en Sierra de las Nieves como este, que es el cangrejo autóctono de río. Seguramente muchos sabéis que el cangrejo americano que vino y demás, pues le pegó un hongo a los nuestros, que es, prácticamente en España se ha perdido la mayor parte de la población. Bueno, pues nosotros todavía mantenemos población porque hicimos también una obra de plantear unos diques para evitar que el cangrejo americano subiera por el río y los pillara, ¿no? Entonces seguimos teniendo esta especie, que es una especie singular porque es bastante escasa, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la flora, pues aquí tenemos diversidad. Hay más de 1500 taxones vegetales. Hemos hecho ahora recientemente, el profesor Baltasar Cabezudo, que ya se ha jubilado, que estaba en la UMA, dirigió un proyecto, un convenio que hizo con la Junta, en el que han estudiado todas las especies del territorio ya Parque Nacional. Bueno, pues han sacado más de 1500 especies diferentes de vegetales. Entonces, como dice aquí, es uno de los puntos de mayor diversidad florística del país, precisamente por tener en cuenta todo eso que os he dicho, el rango altitudinal, el tipo de materiales y la situación geográfica. Endemicidad, pues también hay un buen número de especies y subespecies que son exclusivas del sector rondeño o también de la cordillera bética, del norte de África o de la península ibérica, es decir, que hay muchas especies muy especiales. Ahora veremos algunas, como estas que están aquí. Y en grado de amenaza hay 14 especies incluidas en el catálogo andaluz de especies amenazadas, de las que 2 de ellas se consideran en peligro. Esa es la categoría que se le da, ¿no? Hay una que se considera extinta, pero que ha vuelto a aparecer, y hay 11 catalogadas como vulnerables. Mira, esta, por ejemplo, que es la tropa bética, una planta que no resalta especialmente ni porque sea muy bonita o muy fea, se le llama el tabaco gordo, pero es una rareza. En Sierra de las Nieves tenemos como 13 o 14 núcleos diferentes, pero es que la mayoría de los parques de alrededor no tienen ninguno. Evidentemente es una especie muy singular y que está muy catalogada por la Unión Europea y por todas las cuestiones. Y esta otra monería, Verónica tenuifolia, una planta muy pequeñita, muy bonita, también de alta montaña y que está en las praderas esas de arriba. Tenuifolia es su especie Fonkeri. Eso por poner algún ejemplo. Aquí tenéis algunos otros. La Linaria clementei, esta es una planta, un conejito de esto precioso que crece en dolomía, que es ese material que es muy arenoso. La caliza, que es como muy arenosa, pues crece. Este está también en la Sierra de Mija, en otros sitios, pero allí también la tenemos. El Galium viridiflorum, que es una plantita muy pequeñita, esa que se engancha en la ropa y no hay quien se la quite, pero que crece, esta concretamente crece en las peridotitas. Claro, como peridotita nada más que hay allí, pues está allí, ¿no? Esta que es una preciosidad, que te hemos puesto cartelitos por allí para que la gente por favor no lo arranque, que es el Narcissus bugei, se le llama narciso trompón, es muy bonita. O esta que le llaman zapatito de la reina, creo que es Sarcocannos bética, que crece en las paredes también, es rupícola. Bueno, podríamos poner muchas más, pero esto por hacer una idea de algunas fotos de lo que tenemos, ¿no? Y si nos vamos a la importancia faunística, pues, bueno, podríamos estar toda la tarde hablando, pero os comento algunos datos. 200 especies de vertebrados. De ellas destacan las aves, con 120 especies de presencia regular, y los invertebrados, especialmente los insectos, que son muy diversos y están todavía por estudiar. Se está estudiando, pero poco a poco vamos viendo.
En cuanto a nuevas especies, dice, el estado de conocimiento de algunos grupos de invertebrados todavía es muy insuficiente. En el caso de los insectos, en los últimos años se han descrito varias especies. Aquí me gusta poner siempre un ejemplo, que es increíble. Hay un chaval de aquí de Málaga que se ha dedicado a estudiar mariposas. Pues todo el mundo estudia las mariposas bonitas, las que se ven de día. Bueno, pues este se ha dedicado a las mariposas nocturnas. Y uno dice, las mariposas nocturnas son las polillas. Pues tú dices, bueno, polillas, las polillas, pues unas son muy feas, otras son medianamente feas y otras... Bueno, pues resulta, ¿no? Las polillas, y además las tenemos odiadas, pues se comen las cosas, en fin. Bueno, pues este ha estudiado las polillas grandecitas. Y uno dice, bueno, ¿y cuántas polillas habrá en Sierra de la Nieve? ¿Cuántas de estas mariposas nocturnas se mueven por la noche allí? Yo cuando empezó, yo decía, pues habrá 35, 40, ¿no? Va por 200 y pico, 220 y no ha parado. Pero claro, ya ha buscado 220 y no para de dar nuevas citas de especies que no estaban citadas. Es decir, que por eso os decía que se asoma uno al mundo de los invertebrados y es impresionante. Igual que si te asomas a otro que tampoco es ni muy agradable, ¿no? Los escarabajos coprófagos, que estos son los que se comen el estiércol. Bueno, allí viven en la gloria, porque tenemos una manada de caballos por allí sueltos, que evidentemente pues los animales hacen sus necesidades y esta gente pues se lo come, hace sus bolas, los esconde, en fin. Bueno, pues otro mundo, que si te pones a mirar los escarabajos, ¿cuántas especies habrá de escarabajos? Yo creía que había 5 o 6, pues por lo menos hay 20 y tantos diferentes. Entonces esto es una riqueza que está allí y que todavía no la tenemos muy controlada, ¿no? Bueno, pues además de eso, grado de amenaza, hay 14 especies incluidas en el catálogo andaluz, de las que 2 se consideran en peligro, uno de ellos el cangrejo que os he dicho antes, ¿no? Y además tenemos en el parque también, en Andalucía hay 3 especies de libélulas amenazadas, por las 3 las tenemos en el parque, en los diferentes ríos que hay, es decir, otra demostración de la riqueza que tiene en cuanto a tema de fauna. Aquí tengo algunos ejemplos de fauna. Tenemos este pajarito pequeño que es el colirrojo real, hay otro colirrojo tizón que es más negro y que se ve en invierno por aquí, por las casas y por las calles, este otro más rubito con la cola roja, resulta que está catalogado como vulnerable. Y en Sierra de la Nieve tenemos la única colonia de importancia, bueno, no es colonia, ¿no?, sino zona de importancia de cría. Entonces ahora se está haciendo un estudio precisamente también por la UMA de la distribución de este ave por esa zona. Pero es una ave muy interesante que le estamos poniendo, se utilizan cajas nido y cosas de estas, y le estamos poniendo cajas nido para ver si van criando y se van desarrollando. Otra especie muy representativa, que es el águila perdicera, tenemos 3 parejas en el parque conocidas, todos los años le hacemos seguimiento y vamos viendo si crían o no crían, que también es muy interesante y también está catalogada como vulnerable. El sapillo este que lo veis ahí un poco gordito y demás, sapillo pintojo, es otra especie vulnerable que también está en el parque. Hay otras especies también, la más representativa es la salamandra. Y después en temas de murciélagos tenemos toda una gama muy amplia, ¿no? Con la ventaja de que vinieron del CSIC de Doñana y han hecho un estudio también del tema de murciélagos. Y nos hemos encontrado con que tenemos también una colonia de el murciélago, el nóctulo grande. El nóctulo grande es un murciélago de ala a ala así, y que nada más que hay 3 colonias conocidas en Andalucía, una en el Parque María Luisa, otra en el Parque de los Alcornocales y otra aquí. Y bueno, estos murciélagos son capaces hasta de capturar pájaros por la noche, ¿eh? O sea que es un bichito grande, ¿no? Bueno, pues está ese, tenemos una colonia también de hibernación, de otras especies, o sea, en tema murciélago también estamos súper preparados, ¿eh? La Red Natura 2000, que es esa red que hay europea, que protege las zonas generales de áreas naturales, bueno, pues dentro de la Red Natura hay 25 hábitats de interés comunitario, en Sierra de la Nieve también, de las que 3 son prioritarios. Después hay 17 especies de flora y fauna de interés comunitario, de las que una también es prioritaria, que es la tropa esa, y 16 especies de aves de interés comunitario que están incluidas. Es decir, que en el surtido Red Natura también estamos muy bien representados. Y si hablamos de geología, por decir unas pinceladas, este dibujo corresponde al parque natural anterior, ¿eh? Entonces, para que os hagáis una idea,
más de la mitad del territorio son rocas sedimentarias, que son estas. Estas que son gris claritas, esas son las calizas. Después hay rocas ígneas, que son este macizo, son las peridotitas, y después tenemos un buen nivel también de rocas metamórficas, que son los neises, que son estos, y estas marrones de aquí. Los neises, las cuarcitas, las pizarras, es decir, un surtido de materiales impresionante. Normalmente lo diferenciamos para la gente que lo conozca como las sierras blancas, que son las sedimentarias, y las sierras pardas, que son las otras dos, la ígnea y la metamórfica, ¿de acuerdo? O sea, un surtido geológico magnífico. Y por último no podemos olvidar que también los parques naturales están muy vinculados al territorio, de tal manera que esta parte de cultura y patrimonio etnográfico es muy importante a efectos de valorar el territorio en su conjunto. Concretamente, aquí tenéis, o como dice, hay un territorio comprometido con la conservación de sus valores naturales y culturales. Esto que veis aquí, el arco mozárabe de Parauta, una muestra de lo que había, la fuente del Chorro de Istán, el balneario de Fuente Margosa en Toló, o sea que cada municipio tiene el puente romano del Burgo y a Cinipo, en la ciudad esta, el anfiteatro romano o la Torre Vigía de Junquera, o más monumentos que hay. Pero lo importante que hay que reseñar es que todo esto también forma parte del patrimonio del parque, tanto ya porque esté dentro o no dentro, pero que forma parte de ese territorio que queremos representar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está declarado, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que dirá todo el mundo? ¿Y ahora qué va a pasar, no? El objetivo de la declaración del parque es conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes, y supeditado a ello, eso es lo principal, ¿eh? Un parque nacional, lejos de lo que algunas personas creen, no es para fomentarlo turísticamente y ganar mucho dinero, aunque se pueda pensar. El objetivo es conservar la integridad de sus valores naturales y de sus paisajes, y cumpliendo eso también puede añadirle el uso y disfrute social a todas las personas, la promoción de la sensibilización ambiental de la sociedad, el fomento de la investigación científica. De hecho, en los parques nacionales se financian investigaciones por parte de las universidades, el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas en coherencia con el mantenimiento de esos valores, ¿de acuerdo? Todo esto es supeditado a lo primero. Bien. Pues entonces, en los instrumentos de planificación, es decir, cómo se va a organizar el parque, pues resulta que hay varias normativas a tener en cuenta. Una es la ley, por supuesto, la ley 30 de 2014, que ya la hemos nombrado, ¿no? Y ahora vendría el plan director de la red de parques nacionales, otro real decreto. ¿Esto qué es? Pues esto es un documento que marca las líneas que tienen que seguir los parques nacionales. El plan director. Además de esto, y de esto ya tenemos dos normativas a tener en cuenta, hay otra, por supuesto, que es la que estamos liados ahora mismo, que es el redactar un plan rector de uso y gestión, el PRU. Esto es el documento donde vamos a explicar todo lo que así se va a hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se permite, lo que no se permite, todo eso. Pero claro, este es un documento muy importante y muy delicado, Y aparte puede haber otros planes sectoriales, como puede haber plan de uso público, o puede haber plan de desarrollo sostenible y demás, ¿no? Pero yo me voy a estos tres principalmente, que son los claves. El plan director de la red de parques nacionales recoge, como dice aquí, el más elevado instrumento de planificación y ordenación. Entonces establece las directrices que tiene que tener el parque, igual que todo el resto de parques nacionales, y que incluye, por una parte, hay que marcar los objetivos de conservación, de uso público, de investigación, todo lo que hemos nombrado, ¿no? Objetivos de cooperación y colaboración nacional, actuaciones para promover la imagen corporativa, directrices básicas para planificar, en fin, todo el conjunto. Bien, pues todo eso, la vigencia de ese plan director es de 10 años, ¿de acuerdo? Y ahora, el plan director, entre los requisitos que recoge, pues resulta que marca cómo se va a zonificar el parque, que esto es lo que nos preguntan muchas veces. A ver, ¿y el parque cómo va a funcionar? Pues mira, va a funcionar de acuerdo a lo que aquí dice. El parque natural estaba dividido en 3 tipos de zonas, la zonificación. Zonas de reserva, que se llamaban,
zona de regulación especial, zona B y zona de regulación común. Digamos, va por orden de importancia. Entonces, en la ley de parques nacionales, en este documento que os he dicho antes, la zonificación que tenemos ahora son zonas de reserva, zonas de uso restringido, zonas de uso moderado, zonas de uso especial, zonas de asentamientos tradicionales. Esto hay que determinarlo ahora en el plan rector de uso y gestión que os he dicho, es decir, el documento que va a decir cómo funcionamos. Entonces, esta zonificación es muy importante diferenciarla. La zona de reserva, que es la más delicada, en el Parque Nacional, tenemos que designar ahora zonas que estén constituidas por áreas contiguas o dispersas que requiera el máximo grado de protección. Es decir, la gestión aquí va desde no tocarla y dejarla tal cual, hasta intervenir porque interese manejarla y mejorarla, ¿no? Entonces, estas zonas de reserva tienen actividades compatibles y actividades incompatibles. Las compatibles son la conservación y la científica, pero las incompatibles son los aprovechamientos y el uso público, es decir, aquí no entra nadie. Eso hay que determinarlo en el plan que estamos redactando, hay que ponerlo ahora por escrito y determinarlo y llevarlo a la Junta Rectora y formato el tinglao. Pero hay que determinar una serie de zonas, aunque la ley de parques nacionales no dice ni qué superficie ni cuántas zonas, pero tenemos que determinar qué zonas son de este tipo y qué otras zonas no, ¿vale? Esta es la más delicada. Las zonas de uso restringido, pues ya empezamos a ser un poquito más laxo, ¿no? Zonas constituidas por aquellas áreas que presentan un elevado grado de naturalidad y que pueden ser accesibles para los visitantes. Por ahí se puede pasear todo el mundo, pero se puede pasear por los senderos. Es decir, tampoco es para que la gente se mueva por donde quiera, porque estamos en un parque nacional, no estamos en cualquier cosa, ¿no? Entonces, las actividades compatibles, esto por ejemplo, por un sendero en la zona alta, con nieve, que es cuando llega la locura y se nos llena todo el parque de gente. Entonces, uso público por senderistas, esto es compatible, y aprovechamientos tradicionales. Aquí hay pastoreo y nos interesa que haya pastoreo, porque precisamente el pastoreo de ovejas y de mallí lo que va a mantener la vegetación como hace falta, ¿no? Ahora, hay actividades también incompatibles, por ejemplo, el uso público fuera de los senderos autorizados, por una parte, el acceso motorizado, ahí no se mete nadie, salvo actividades de vigilancia vinculadas a usos tradicionales. No se pueden construir nuevos edificios en toda esa zona, ni tampoco construir vías de comunicación. Es decir, se salvaguarda un poco la porción del parque para que esto no se convierta en un cachondeo. Ahora vamos a la tercera, que es más light, ¿no? Zona de uso moderado. En la foto, si alguno lo conoce, este es Quejigales, el área recreativa de Quejigales. Bueno, pues la pongo como ejemplo. Son zonas constituidas por terrenos con clara dominancia natural y con finalidades de conservación. Facilita el acceso a los ciudadanos y favorece el ejercicio de actividades tradicionales. Esta ya es la zona que un poco, mira, anda por donde quiera, pero aquí, no en todas partes, sino aquí. Entonces, actividades compatibles, acceso público peatonal libre, creación de pequeñas infraestructuras, puede ser que se haga un refugio, se haga lo que queramos, trabajos de mantenimiento, adecuación de instalaciones vinculadas a aprovechamiento. Y las que serían incompatibles aquí sería el acceso motorizado fuera de pistas abiertas al público, ¿vale? Ahí vamos ya regulando cómo va. Esta otra, bueno, esto tenemos poco en el parque, ¿no? La zona de uso especial dice áreas de reducida extensión donde se ubican las construcciones, instalaciones e infraestructuras de mayores cuya localización interior del parque se considera necesaria. Por ejemplo, dentro de este tipo están los carriles generales que están abiertos al tráfico rodado. Entonces hay diferentes franjas por donde se puede mover. Zonificación de uso especial, que no tiene más problema, ¿no? Actividades compatibles, pues todo, es libre acceso, construcciones adaptadas a los establecidos del PRU, o sea que no tiene más problema. Y después hay otra, que esta de asentamientos tradicionales, he puesto una foto de Jorox, la zona de Lozaina, pero bueno, por gusto de verla, porque en Sierra de la Nieve no tenemos ninguna que pueda entrar en esta categoría, porque no tenemos ningún núcleo y área habitada dentro del parque. Bueno, el régimen jurídico actual, en la ley 9, dice que la ley 9 tiene carácter prevalente frente al resto de leyes, pero lo importante hay que tener en cuenta que en particular se consideran incompatibles en el Parque Nacional todos estos usos:
nuevos cambios de la actual estructura y composición del paisaje, nuevas construcciones, tendidos eléctricos, parque eólico, eso no se puede poner en el parque, remontes mecánicos tampoco, vías de comunicación tampoco, sí, eso está anulado. Explotaciones mineras y áridos tampoco, vertidos tampoco, tala con fines comerciales, ni caza ni pesca, es decir, está muy limitado qué se puede hacer en cuanto a desarrollo, vamos a decir, de intereses particulares. Sí está muy cerrado en lo que decimos conservación como tal, ¿no? Y entonces aquí hay un detalle más que en esta ley, en la declarativa, dice, hay una disposición transitoria única de que dice que hasta que no se apruebe ese documento que he dicho, que es el PRU, se mantiene la normativa que teníamos del parque natural, es la misma que traíamos, es lo que está explicando aquí. Bien, pues entonces, en la gestión de este parque nacional, otro detalle que la gente se equivoca mucho. La mayoría de las personas se creen que esto lo sigue dirigiendo el Estado, pero resulta que no. La transferencia fue a las comunidades autónomas, entonces es la comunidad autónoma la que se encarga de gestionar el tema del parque nacional, con la ayuda, por supuesto, del Estado central y demás, igual que el resto de parques. Entonces, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la que gestiona el parque íntegramente, que organiza de forma que resulte coherente. Entonces, ahora, en lo que estamos ahora mismo también, el tema es que tenemos que nombrar lo que se llama el patronato del parque. Igual que en el otro había junta rectora, aquí hay que nombrar un patronato, que es donde intervienen los ayuntamientos, las entidades, las asociaciones ecologistas, todos, para discutir, hablar y planificar el parque. Y después tenemos un plazo de 3 años para elaborar ese documento tan importante que os he dicho ya muchas veces, el Plan Rector de Uso y Gestión, que es muy delicado y hay que tenerlo en cuenta porque el futuro de cómo funciona el parque se va a basar en esto, en el Plan Rector de Uso y Gestión. Entonces, a partir de ahí, todo será más o menos fácil en función de lo que lo compliquemos o lo favorezcamos, ¿no? ¿El patronato quién interviene? Pues fijaros, la Administración General del Estado, el organismo autónomo de parques nacionales tiene que estar. Está la Junta de Andalucía, claro. Están todos los ayuntamientos implicados, los 14 que hemos dicho. Agentes sociales de la zona, agente que desarrolla actividades económicas en el parque, propietarios públicos y privados, instituciones, organizaciones y asociaciones. Es decir, ese conjunto que puede ser a lo menos 50 miembros, pues son los que se reúnen y cada año van valorando cómo funciona el parque. Eso es lo primero que hay que tener preparado. Después vendrá el otro documento. Que el otro documento es el Plan Rector de Uso y Gestión, ¿no? Lo que ya he dicho ya varias veces, el PRU. Este tiene como mínimo las normas, objetivos, líneas de actuación, zonificación, que he dicho las zonas que hay, ¿no? Reservas, etcétera. Zonificación, planificación de las acciones que se van a hacer, la estima económica de las inversiones, la relación de actividades, los criterios para eliminación, en fin. Todo está recogido en el PRU. Este es el documento clave de funcionamiento. Todavía no está. Estamos trabajando en otras cosas, pero esto es que es largo. Esto tiene un plazo de 3 años para que se prepare. Y la vigencia, una vez que se aprueba, la vigencia mínima es de 10 años. Es decir, que dura 10 años y después se puede ir renovando en función de que haya sido, digamos, fácil, haya funcionado bien, o sencillamente, si ya no funciona muy bien, pues entonces se puede modificar, ¿no? Y ya para terminar, bueno, algunos detalles de cosas que también me han preguntado muchas veces. ¿Qué usos son compatibles en un parque nacional y qué no son? Pues entonces, yo siempre digo, los usos compatibles son semejantes a los que ahora mismo están funcionando, a los que ya hay. Es decir, puede haber actividades forestales. Yo he dicho antes, está prohibida la tala con fines comerciales, ¿vale? No podemos talar para vender la madera y ganar dinero, pero sí se puede talar porque haya que hacer una entresaca, por ejemplo, estemos favoreciendo la vegetación. Sabéis que muchas veces los pinares, por ejemplo, crecen de una manera tan apretada que después pasa lo que pasa con los incendios como el de Estepona que tuvimos desgraciadamente. Entonces hay que hacer entresaca, hay que quitar material, hay que hacer... Entonces eso sí está permitido, o sea, mejoramos la vegetación. Se quita parte de la arboleda y se deja que la otra siga desarrollando o se favorece a otras especies. ¿Actividades agrícolas? Por supuesto, no hay problema. En el Parque de Sierra de la Nieves hay muy poca actividad agrícola, por no decir casi nada. Pero que si hay pequeñas finquitas, como es la zona de Sierra Real, por la parte de abajo,
de gente que allí tiene su huerto y cultiva esto y lo otro, no nos vamos a meter en ningún momento en decirle tú no puedes cultivar nada. Precisamente estos sitios sirven de alimentación muchas veces para las aves, porque son sitios despejados, ¿no? Actividades ganaderas, ¿para qué decir? Por supuesto, no es que se puedan permitir, es que nos hacen falta. Si no tenemos ganado, al final el monte se cierra y esto es la bomba. Entonces, las actividades ganaderas son muy importantes. El problema es que hoy en día, como sabemos, la ganadería, que es un trabajo muy duro, pues los ganaderos también les gusta vivir más, estar tranquilos y el fin de semana descansar y trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces, vamos cada vez a menos, ¿no? El uso público, perfectamente, y además con interés, ¿no? Por senderos ofertados y por carriles. También he escuchado comentarios de, bueno, ahora empezarán las limitaciones y cortarán los caminos para ganar dinero, para vender billetes, y, en fin, todo fuera de la realidad. Nosotros venimos funcionando en Sierra de las Nieves, ahora mismo seguimos funcionando como estábamos funcionando, es decir, todo el mundo accede sin problema. Si llegamos a un punto, como nos pasa en los días de nevada, cuando hay una nevada intensa, fuerte, viene el disloque. O sea, que lo peor que nos puede pasar en el parque es que sea la primera nevada del invierno. Nieva el jueves y el viernes, se pone todo blanco. Y el sábado y el domingo sale el sol. La bomba, ¿eh? Había veces que podía entrar 1000 coches ese día, porque viene todo el mundo a disfrutar de la nieve. Entonces, claro, no tenemos ni aparcamientos, ni los vamos a tener, porque no vamos a crear una infraestructura de esta gigantesca para meter 200.000 coches. No tenemos esto, no tenemos medios, no tenemos agentes suficientes para controlarlo, y es la pera la que se lía de gente que pretende. Entonces, en momentos de aglomeraciones, o si por ejemplo esto se disparara mucho y todos los fines de semana aquello fuera un cachondeo, pues tendríamos que cortar más para abajo y utilizar lanzadera. Por eso digo aquí, en su caso, control de acceso. Pero mientras no lleguemos a ese punto, pues no lo vamos a hacer, porque no hay ninguna intención de ponerle trabas a que la gente lo visite. También está, por supuesto, es compatible construcción, mejora y rehabilitación de edificaciones ya existentes. No hay problema tampoco, lo que pasa es que tampoco hay muchas, pero también se puede. Ahora, ¿cuáles son los usos de verdad prohibidos? Los usos prohibidos son las actividades cinegéticas, que no se van a admitir porque la ley de parques nacionales no lo permite, y las piscícolas. Pesca allí no hay, pero bueno, tampoco se admite. Pero sí se puede realizar, que esto es importante, control de poblaciones. Aquí, como en todos los espacios naturales de la provincia de Málaga, tenemos un problema con los jabalíes. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, no queda más remedio, ya que no hay lobos, porque los lobos se perdieron y no hay grandes depredadores, pues tendremos que actuar sobre los jabalíes con fines de quitarlos de en medio, no con fines de cazarlos, coger trofeos y venderlos. ¿Me explico? Es decir, que la caza no se permite, pero control de poblaciones sí lo podremos hacer. Entonces, eso está contemplado dentro también de la dinámica del parque, ¿no? Y ya no os canso más, porque ya está bien.